Hoy no deberíamos estar en esta sesión especial donde anuncian una declaración de conmoción interior en el Catatumbo. Deberíamos estar ante la renuncia del presidente Gustavo Petro, tal como se lo prometió al país. Gustavo Petro es que no ha sido ni eficiente ni eficaz, ni con la paz, ni con la guerra. Es imposible no hablar del pasado en este tema del Catatumbo y en los temas de seguridad del país. De hecho, hasta cuando usted va al médico, el médico le pregunta qué comió ayer o qué come usted o cómo se comporta. Porque el resultado de hoy o lo que pasa hoy no nació con el gobierno Petro. Quiero mostrarles en unas breves imágenes que tengo acá cómo ha sido el resultado del Catatumbo, cómo ha sido la historia del Catatumbo, porque he visto algunos acá que han dicho que en la historia nunca se había visto, que eso jamás había pasado. Mentira. La historia es importante conocerla para comenzar a diagnosticar más el problema que tenemos y que como colombianos debemos solucionarlo por el bien de la gente del Catatumbo, a quien expreso mi solidaridad a toda la gente que vino del Catatumbo, a nuestros congresistas que viven norte de Santander, que han vivido el conflicto de ellos y sus familias. En 1905 empezó una fiebre de extractivismo, luego se coloniza en 1960, cuando llegan muchas personas de fuera del país. Pero en 1979 yo no había nacido y ya había llegado el ELN al Catatumbo. De hecho, era presidente el doctor Turbay. Luego en los 80 llegan las FARC. Óigase bien, yo no había nacido y ya estaba el ELN en el Catatumbo. El primer paro fue en el 67. Tuvieron bonanza cocalera del 96 al 98. Y en el 99 llegaron los paramilitares al Catatumbo. Entre el 86 y 96 hubo 10 masacres. 2.191 personas, 63% víctimas del conflicto en toda la región en esa parte. En 1998 al 92, las AUC con auxilio de miembros de la institucionalidad forzaron la huida de 50.000 personas en la región del Catatumbo. Entre 1998 y 2002, presidente Pastrana. Del 2005 al 2014, 56.000 personas, casi 57.000 fueron expulsadas del Catatumbo. Y en el 2020 concentraban 90.000 víctimas. Pero decirles que esto no sucedió apenas ahora. Porque acá algunas personas que han pasado por el Estado colombiano creen que es que el ELN llegó ahora en el 22 con Gustavo Petro el Catatumbo. No, señor, no es verdad. Víctimas, 302.519 víctimas en el Catatumbo hasta 31 de diciembre de 2024. En Tibú, 85.486. En el Tarra, 32.000. En Torama 31.000, casi 32.000, en Convención 30.000, en Acarí 25.000, en San Calixto 24.000, en Sardinata 19.800, en Ocaña casi 17.000. Esto es lo que estaba allí. Y entonces yo veo ahora a varias personas que han pasado gobernando el país haciéndose los locos, como quien dice esto no fue conmigo. ¿Qué pasó en 40 años que no fueron capaces de sacar los grupos al margen de la ley del Catatumbo? El primer paro fue porque exigían al Estado asistencia social, carreteras, comida, ayuda a los campesinos, y nunca se hizo. Nunca se hizo. Y entonces hoy cuando aparece el conflicto, algunos saltan aterrados a decir, pero ¿cómo conmoción interior? Petro está dejando que se tomen el Catatumbo. ¡Mentiras! Compromisos de este gobierno. 7 billones de pesos en compromisos de este gobierno, en proyectos, en acuerdos, pacto del Catatumbo. Este gobierno ha sido quien más ha comprometido, quien más ayuda a los campesinos a estructurar, quien más ayuda a las comunidades a presentar iniciativas para poder sustituir los cultivos ilícitos. Este presidente ha ido 2 veces al Catatumbo. Ahora hay pacto por el Catatumbo de este gobierno. Porque el problema del Catatumbo no es solamente ir a bolear plomo.
Porque yo entiendo varios congresistas que de la comodidad de Bogotá reclaman la guerra, cuando ninguno de los que ha pedido guerra aquí va a ir a cargar un fusil. Ni siquiera prestaron servicio militar. Los hijos de Cabal no van a ir, Turbay no va a ir. Pero quieren que los pobres campesinos, que los soldados sean cañón de guerra por lo que ellos no han podido resolver. Es que este gobierno lleva 2 años y medio y la crisis lleva 45. ¿Por qué no la solucionaron? Ni con fuerza militar ni con ayuda social. Se hicieron los ciegos con el Catatumbo. Y hoy que estalla un problema, es que, ay no, es que es culpa de Petro. No, hipocresía. Este es un país en abandono, donde la gente ha aguantado hambre y la han dejado a merced de los grupos criminales. Y hoy lo que corresponde es, como Congreso de la República, apoyar todas las acciones del Estado para liberar el Catatumbo. A pesar de las diferencias ideológicas, allá no van a dejar vivo al que sea el gobierno o no sea el gobierno, o sea uribista o no sea uribista. Hoy todos están sufriendo y hoy todas las fuerzas políticas deberíamos estar apoyando la liberación del Catatumbo. No pueden sacarle ventaja a la vida o al terror de la muerte. Presidente, me llama la atención y creo que hay que registrarlo de la mejor manera, y es que en los primeros momentos que se anunciaba la conmoción interior, fueron varias fuerzas de oposición en plantear la búsqueda de espacios de entendimiento binacional del gobierno de Petro, supuestamente como una rendición frente al gobierno de Maduro. Hoy se está entendiendo que el Estado colombiano tiene la obligación, a través de instituciones, de buscar todos los mecanismos para proteger a la población en norte de Santander y en todas estas zonas que está siendo hoy fuertemente atacada por esta decisión de grupos armados ilegales que dicen enfrentar las causas estructurales de los males principales del país, pero le agregan ellos a esta forma de destrucción de tejido social, de desplazamientos continuos y de asesinatos. ¿Dónde va a estar el poder popular precisamente si llegan grupos armados a destruir las formas de organización? Y hoy se presentaron varias personas de dinámicas sociales aquí a reclamar de que se permita y que no se vaya a poner obstáculos a las posibilidades que se plantean con la conmoción interior, que aunque se esperan cómo van a ser configurados los decretos, lo que está planteando, y creo yo que eso en buena medida es el pensamiento progresista en este país, que no están diciendo que van a tratar como delincuentes ni como narcotraficantes a las personas que le ha tocado, indígenas y campesinos, quedar atrapados en las lógicas de los cultivos ilícitos, sino que plantean conmoción interior para tratar de buscar las condiciones efectivas y rápidas para dar procesos de sustitución de cultivos. Eso es una visión totalmente distinta a aquellos que profesaban era glifosato para erradicar cultivos ilícitos, y aquellos que negaban la posibilidad de acuerdos de entendimiento con sectores campesinos, indígenas, que les ha tocado el único camino es de plegarse a esas economías ilícitas, y no porque sean narcotraficantes, sino porque esa es la realidad que les imponen. Allá no ha llegado el sector privado a garantizar nuevas opciones. ¿Quién es la fuerza que tiene que lograr entrar allá? El Estado, con todas sus capacidades. Por lo tanto, a diferencia de algunos pocos colegas que hoy le reclaman al ministro de Defensa, yo por el contrario reivindico que el ministro de Defensa hoy se atreva a decir que lo que pasa en norte de Santander, en el Catatumbo, y que pasa en muchas regiones, es una expresión del fracaso de un Estado que lo han cooptado mafias parasitarias para llenarse los bolsillos y llevárselos a su bienestar, principalmente en algunas zonas capitales, y mientras tanto terminan despojando de las posibilidades del funcionamiento de un Estado que garantice bienestar a la población en todo el territorio nacional, no solo con intervenciones militares o corredores militares, sino con toda una política de bienestar social. Y por eso el país debe entender la necesidad de darle garantías fiscales al gobierno nacional para que se pueda reflejar en las inversiones necesarias en estos espacios.
Lamento que algunos puedan ver como un triunfo de que la propuesta de paz total de diferentes sectores y que lo reclama la ciudadanía, porque aquí no vinieron los dirigentes comunitarios del Catatumbo a pedir bala, a pedir que acabe la política de paz. Lo que vienen a decir es cómo se expresa claramente el Estado a través de sus distintas instituciones, y yo creo que no deberíamos nosotros en ningún momento celebrar o dar algún mensaje parecido. En ese sentido, yo creo que a pesar de que estos grupos armados y principalmente el ELN hace una toma de este sector para mostrar su poderío y es que buscar tener control social por la vía de la intimidación, jamás va a haber poder popular por la vía de intimidación, ni de fuerzas del Estado ni de fuerzas irregulares. Siempre la intimidación traerá es el repudio de la sociedad, y es entonces el poder popular el que debemos nosotros recoger, que nos está reclamando de que la conmoción interior debe avanzar para poder llevarle bienestar y protección a la población. Que eso lo escuchen todas las fuerzas políticas en este Congreso, que lo escuche la Corte Constitucional y que lo escuchen todas las entidades de control y todo el mundo, para dar toda la solidaridad al Catatumbo y a todas las regiones que hoy pueden tener estos tipos de flagelos. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quisiera decir es que esta situación realmente es dramática y demuestra la incapacidad del Estado colombiano a lo largo de su historia de poder llevar el gobierno, las acciones sociales y la ocupación del territorio para garantizar la protección de la población. Por lo tanto, si uno conoce la historia de este país, no puede venir y pararse al frente del Congreso y decirle a los colombianos que es imprevisible que ocurran atentados contra la población civil. Es que esto es Colombia, es que tenemos una multiplicidad de actores armados. Es decir, este país ha estado en violencia constante y repetida, y esa hace parte de nuestra trágica historia de reciclar el dolor de las armas, de los fusiles, y por eso es un deber moral a quienes hacemos política y un deber constitucional apostarle a la paz. El asunto es que para poder construir paz, pues se necesitan una contraparte, y aquí el ELN desde 1974 se ha burlado de 6 presidentes, incluyendo el presidente Gustavo Petro, que se creía por cercanía ideológica iba a ser más fácil adelantar un proceso de negociación y de paz, pero hoy queda demostrado que a la mano tendida que le puso este gobierno desde el primer día, pues esa mano la ha escupido y esa mano la ha llenado de sangre. Así que el gobierno tiene que tomar una decisión, y es la política de paz que lidera el alto comisionado Oti Patiño, pues es una política que no tiene ningún puerto de llegada, no tiene ningún futuro, y sobre eso hay que sincerarse. Pero por otro lado, la política de seguridad nacional nunca se conoció, porque se mezcló la negociación y el sometimiento con estos ceses al fuego, y al final lo que tenemos son 50.000 personas desplazadas y 46.000 niños sin poder estudiar. Una verdadera tragedia. En ese sentido, pues quedan varias preguntas que se hacen acá. Una, muy importante: el 17 de enero, un día después de que se detonara este conflicto, el presidente Gustavo Petro pide suspender los diálogos con el ELN. La pregunta para el alto comisionado es, después de ver lo que ocurrió estas 3 semanas, ¿todavía están suspendidos los diálogos o están levantados los diálogos? ¿Todavía hay cese al fuego? Eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque el ELN se ha burlado de este país y se ha burlado de la intención de paz de quienes hemos considerado que ese es el camino correcto. Pero pues no puede ser que ante lo que es objetivo, ante una realidad que está ahí, que no se comportan como un grupo político de origen, de ideas, de cambio, de reformas, sino como una mafia que lo único que le interesa es tener los cultivos, el procesamiento y el tráfico de drogas, y por eso se está enfrentando a bala con las disidencias de las FARC, pues nosotros sigamos creyendo que tiene sentido una mesa de diálogo. El alto comisionado para la paz cierra de la siguiente manera: la paz no está fracasada, está más viva que nunca. ¿Viva sobre qué? ¿Sobre los cadáveres que han dejado en el Catatumbo, en Arauca, en el Bajo Cauca antioqueño, en Buenaventura? Es decir,
pues no abusen de la esperanza de la gente. No, es inconcebible, además porque no dijo nada que diera alguna esperanza o algún resultado optimista. Por último, miren, el gobierno ha buscado la paz y ahora que quiere hacer la guerra no tiene plata y tiene pocos hombres. Más de 50.000 desplazados, más de 90 muertos sin saber siquiera el subregistro, sin saber siquiera la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cuándo irá a terminar el trabajo imposible de terminar en esta vida, de por lo menos identificar los cuerpos que se encuentran en el cementerio central de Cúcuta. Municipios desolados por completo. Yo realmente sí creo que esto es una situación extraordinaria, por diferentes razones que la hubiesen motivado. Y habrá que analizar cómo llegamos a esta situación, cómo llegamos a esta situación en parte para saber cómo se le va a responder a esas cifras, a esas personas, a esas vidas que el Estado no fue capaz de cumplirles con lo más mínimo. Esto es producto, y es toda esta situación que se configuró, es producto, por ejemplo, de una sumatoria de incumplimientos en el acuerdo de paz, que era una oportunidad gigantesca para ocupar el territorio con la institucionalidad, para ocupar el territorio con gobernanza pública legal, para tener control territorial en el momento en el cual se firmó el acuerdo con las FARC. Pero eso no fue lo que pasó. Los líderes de los grupos motor de los PEDET lo que manifiestan es que se les tuvo en cuenta en la etapa de planeación, pero que luego nunca pasó nada con la ejecución de esos proyectos. Eso es lo que pasa. El PENIS llegó años después, cuando la plata que era para el PENIS ya no alcanzaba absolutamente para nada. Eso fue lo que pasó, que tuvimos un jefe de Estado que dijo que iba a hacer trizas los acuerdos, y efectivamente los hizo. Por eso, de 384 proyectos productivos, 381 son individuales y no colectivos. Eso fue lo que pasó, y eso es lo que genera toda esta situación. Ahora, yo les quiero decir, al Catatumbo solo le puede pasar una cosa peor en este momento, y es lo que yo quiero alertar, y es que este decreto sea instrumentalizado y esta conmoción sea utilizada por la corrupción que impera en este país en cualquier gobierno. Eso es lo único peor que le puede pasar al Catatumbo, que se cojan de la crisis humanitaria que se está viviendo, y que con este decreto de conmoción interior, con la contratación directa que van a poder hacer, con toda la plata que ya el ministro, por ejemplo, del Interior anunció que se va a destinar a un proyecto inconcluso, una promesa que nunca han cumplido de la transversal del Catatumbo, pues con esa contratación directa se terminen direccionando contratos, se termine desviando la plata para cosas que no tienen nada que ver con la atención de estos recursos, y que los impuestos los terminen pagando las personas que posiblemente están allá metidas en la situación crítica que se está viviendo. En primer lugar, con el saludo a las autoridades, creo que este Congreso de la República debe visibilizar y extender el más cálido y comprometido abrazo a las comunidades del Catatumbo, a los pueblos de Ocaña, a los pueblos de Convención, a los pueblos de Oteorama, a los pueblos de San Calixto, de Acarí, de Sardinata, del Tarra, de Cúcuta y su área metropolitana, de las organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, de jóvenes, y sin lugar a dudas, como decía mi anterior interventora, la doctora de representación del nuevo liberalismo, al pueblo barí. Yo creo que en primer lugar nos corresponde de entrada manifestar el respaldo a la decisión que ha tomado el presidente Petro y el gobierno nacional de declarar la conmoción interior. Lo decimos como organización que somos víctimas de la violencia, que lamentablemente tenemos que decir contamos en la década del 90 y sobre todo en los años de 1999 y 2000, que padecer la violencia paramilitar que conllevó al asesinato, al desplazamiento de concejales, de militantes, de líderes sociales de la Unión Patriótica,
que hoy tengo que decirlo acá con mucho dolor, hijos de esas víctimas que tuvieron que huirle al paramilitarismo, tuvieron que huirle ahorita al fenómeno de la violencia promovida por el ELN contra sobrevivientes de la Unión Patriótica. Por lo tanto, solicitamos en primer lugar que actuemos para garantizar la protección a la población civil, para exigir el respeto a sus derechos y la exclusión de todas las afectaciones de carácter violento que hoy las cifras muestran y que en el caso particular como partido político tenemos que denunciar ha afectado a varios de nuestros militantes. En segundo lugar, la gran tragedia de la violencia en Colombia tiene que encontrar un camino que sea producto del esfuerzo de la unidad nacional, de todos los sectores. Pero es lamentable que ese gran objetivo que tenemos que promover siempre se vea afectado ahora por un tipo de interés que coloque en segundo lugar la necesidad de contribuir a superar la crisis del territorio. Claro que ha habido violencia desde hace muchas décadas en el Catatumbo, pero lo que estamos viviendo ahora, como lo han dicho muchos colegas, y lo digo como norte santanderiano, ha desbordado no solamente las cifras, sino que ha desbordado las condiciones de respuesta institucional que siempre han estado débiles en este territorio. No voy a repetir las cifras que yo comparto, como dijeron los campesinos aquí presentes y los líderes comunales, no son todavía las cifras definitivas. Nosotros tenemos información que todavía las cifras de asesinatos no están todas registradas, que las cifras que tienen que ver con otras violaciones a los derechos humanos, heridos, desplazamientos, hay que recogerlas porque todavía hay comunidades que están afectadas por el confinamiento. Nosotros consideramos que existen las razones suficientes por ese desbordamiento para justificar la conmoción interior sobre la base del respeto a las premisas legales y sobre todo al respeto a los derechos humanos, porque siempre hemos sido opositores de esos estados de excepción que han dejado en la historia nacional realmente serias heridas y preocupaciones. Pensamos que no hay que obviar lo que significó para el territorio el incumplimiento de la aplicación del acuerdo de paz que se ha extendido, como aquí se ha señalado también, sobre todo en lo relacionado a la sustitución de cultivos ilícitos, que no ha sido favorable y que necesita resolverse para reactivar productivamente ese territorio, que es lo que le permitirá darle garantías a los campesinos y campesinas junto con otras acciones de carácter social. Igualmente, consideramos que no puede servir esta crisis para que, lamentablemente, en un contexto internacional de disputas geopolíticas en la frontera colombo-venezolana, se termine alimentando una confrontación entre dos repúblicas hermanas. Se termina alimentando esa confrontación sobre la base de intereses externos que no tendrían ningún problema en levantar un polvorín de violencia, de guerra entre hermanos en esta esquina de América Latina y de nuestra América. Por eso respaldamos las decisiones que ha venido tomando el gobierno nacional, en particular en estos 5 aspectos. Fortalecer la presencia estatal, que no se puede reducir a los aspectos militares. Priorizar la asistencia humanitaria, empezando por corredores humanitarios y por las garantías de la población que ha sido desplazada, que incluso se encuentra amenazada en Ocaña, en Cúcuta, y que necesita ser protegida. En tercer lugar, llevar a la efectividad el cumplimiento de los programas de sustitución de cultivos,
que son, si se quiere, en el corazón de un replanteamiento de la estrategia económica para el territorio, y así lo contiene el Pacto del Catatumbo. Poder materializar los proyectos de infraestructura crítica